Buenos días, queridos hermanos, y buenos días, queridos amigos. Después de casi 2 meses sin poder estar aquí, pues me alegra poder hacerlo hoy para presentaros el espacio acudiendo a las Escrituras, aunque haya tenido que ser grabado y que sea una participación puntual. La razón es que aún no tengo la vista recuperada y debo de esperar aún varias semanas para que se estabilice la visión y entonces pues puedo hacerme las gafas. Hasta entonces solo puedo trabajar un poquito con el ordenador, leyendo así con las letras grandes, pero tengo dificultad para leer el teléfono o para leer libros. Quiero daros las gracias por vuestro interés, por vuestra preocupación y sobre todo por vuestras oraciones. Y sé que me estáis enviando muchos mensajes por WhatsApp, aunque de momento no puedo leerlos, así que os pido que me disculpéis por no contestaros. Y vamos al tema de hoy, que lleva por título Las 5 solas. El pasado día 31 de octubre se cumplió el 503 aniversario de la Reforma Protestante. Si nosotros los protestantes destacamos este hecho diciendo que fue un importante hecho histórico que transformó la sociedad dando lugar a un mundo mejor, pues podría parecer que nos estemos haciendo propaganda. Y es que lamentablemente muchos no conocen la trascendencia que tuvo la Reforma Protestante. Por eso quiero leer unos fragmentos de algunos de los periódicos más importantes de este país que con motivo del quinto centenario de la Reforma publicaron lo siguiente. Mirad, el periódico La Vanguardia decía: la Europa que conocemos no sería tal sin echar la vista atrás y tener en cuenta la Reforma Protestante de Lutero, que este 2017 ha cumplido 500 años. No fue solo un fenómeno religioso, fue más allá de la Iglesia y alcanzó a la política, a la ciencia y al arte. Y por su parte, el periódico El País decía: el 31 de octubre de 1517 es una fecha para no olvidar. Se trata de una de las efemérides más significativas de la historia europea y quizás de la historia universal. Y el periódico de Cataluña decía: sin Lutero y su apuesta porque los creyentes leyeran directamente la Biblia sin intermediarios, la Ilustración no hubiera triunfado. Sin su zarpazo a la autoridad infalible del Papa y del Emperador, no hubiera surgido la democracia representativa. Pues vamos hoy a tratar unos principios esenciales que son los pilares de la doctrina protestante y que llamamos las 5 solas. Pues para ello contamos con el pastor Gaby y nuestra hermana Marco. Buenos días. Buenos Muy días. buenos días. Vamos a empezar definiendo lo que son las solas. ¿Qué significa la expresión sola? Bueno, esto es fácil. La expresión sola significa solamente. ¿Y cuántas solas hay? Son 5 solas. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Y por qué surgieron estas expresiones? Bueno, muy resumido, porque ahora luego al explicar cada una de ellas, pues iremos entrando en detalle, ¿no? Pero muy resumido, surgió porque a consecuencia de la corrupción que había en la Iglesia, Martín Lutero, un monje, pues empezó bueno, lo que actualmente se llama la Reforma Protestante, pero fue como respuesta a la corrupción que había en la Iglesia. Por razones de tiempo, esta mañana nos vamos a referir solo a las 3 primeras solas, porque no va a dar para más el tiempo. ¿Qué significa la primera de ellas, que dice sola escritura? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? Bien, la sola escritura o solo la escritura significa que que únicamente la palabra de Dios es la última autoridad en materia de fe y de práctica, que es la autoridad máxima, podríamos decir, y donde la palabra habla, Dios habla y no hay más. Algo más, diría que si todos estuviéramos de acuerdo con esta sola, los problemas y las divisiones de las diversas interpretaciones, creo yo que se acabarían. Y lo que Dios tenía que revelar doctrinalmente está contenido únicamente en su palabra. En este sentido, hay un versículo muy conocido en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo que explica perfectamente esto, ¿no? Dice: toda la escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿No? ¿Qué nos dice? Y es interesante porque esta palabra que se traduce por inspirada por Dios, en realidad es expirada por Dios. Es decir, nos está diciendo que la escritura, las Biblias que tenemos en nuestras casas o en nuestros móviles, fue hablada por Dios. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, donde Dios habla, el hombre no tiene nada que decir, ¿no? Creo que está claro lo que significa esta sola. Y evidentemente, pues nos está diciendo una cosa muy clara, y es que la escritura es suficiente, que no necesitamos de hecho nada más. Ahora bien, hay una cosa que es muy curiosa. Todas las religiones consideradas cristianas, todas tienen como base la escritura, todas tienen pues como base la Biblia. ¿Cómo es posible entonces que fuese necesario destacar esta sola escritura? Yo creo que aunque muchas veces se acepte la Biblia como la palabra de Dios o esté en acuerdo en algunos asuntos doctrinales, como estamos diciendo, hay una sola palabra muy pequeña que lo va separando una y otra vez, la palabra solo o sola. Y en concordancia con esto, pues aceptan otras fuentes de autoridad por encima de lo que la Biblia enseña, y lógicamente eso contradice sus enseñanzas. En este sentido, por poner algunos ejemplos, ¿no? La Iglesia Católica, además de la enseñanza de la Escritura, tiene otros pilares para sus doctrinas, como podría ser la tradición o la infalibilidad, esta palabra es un poco complicada, cuando el Papa habla ex cátedra, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando la tradición dice una cosa, la Biblia dice otra y el Papa dice otra, ¿cuál es la autoridad final, no? Pues ahí no está claro, ¿no? Ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, también los mormones, pues por ejemplo, tienen el libro del Mormón, en el que se añaden cosas a las enseñanzas de la Biblia, incluso se corrigen, ¿no? Una de ellas, por poner un ejemplo, hay una cita en que es muy interesante, no la voy a leer aquí ahora, pero que viene a decir que la piel negra es fea y es como consecuencia de una maldición de Dios, ¿no? Entonces aquí los mormones tienen problemas, ¿no? Porque las escrituras nos enseñan que todos los hombres somos iguales delante de Dios, pero ellos están diciendo que los hombres de piel negra pues son malditos por Dios. Esto es un poco complicado, ¿no? Cuando hay varias autoridades, pues siempre puede haber un desacuerdo entre una y la otra y hay que decidir. De hecho, Juan Pablo II creo que fue que eliminó la doctrina del limbo, una doctrina que enseñaba que los niños cuando mueren sin ser bautizados, pues no van al cielo, van al limbo. Y es una doctrina que persistió durante muchos siglos, prácticamente no sé, desde el siglo IV ya hay referencias de San Agustín y creo que también de Jerónimo, de San Jerónimo, de la existencia de este lugar. Pero la Biblia nos habla algo del limbo. No, yo no he encontrado nunca. Claro, la pregunta que nos podemos hacer ahora, si esos niños fueron al limbo hasta que Juan Pablo II anuló esa enseñanza, es una contradicción muy grande, ¿no? Bueno, yo creo que esto es importante, es significativo, ¿no? Del problema que tenemos cuando ponemos por encima de las escrituras otra autoridad, ¿no? Y este ha sido el caso de que ha hecho necesario resaltar la importancia de la sola escritura. La segunda sola que vamos a tratar es la de la sola gracia. ¿Qué nos está enseñando esta sola? Bueno, la sola gracia enseña que la salvación es eso, es gracia, es un regalo de Dios, no es algo que podamos conseguir, solamente la aceptamos por fe, que bueno, luego más adelante hablaremos porque la tercera es la sola fe, ¿no? Pero lo que dice esta sola es que la salvación es un regalo de Dios, no se consigue por ningún mérito. Efectivamente, la salvación es 100% del Señor. El único Salvador es el mismísimo Dios. Por lo tanto, creo yo que el hombre no puede jactarse de sus méritos ni de sus buenas decisiones, por así decir, delante del Señor. Es interesante porque hay dos autores, y bueno, soy uno de los que muy amante de la música. Hay un himnólogo llamado Augustus Totplay, que él dijo en uno de sus himnos, solo tú, refiriéndose al Señor, solo tú puedes salvar.
Y otro autor que es un poco más conocido, John Newton, cuando escribió parte de la letra de Sublime Gracia, decía, Sublime Gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Resumiendo exactamente lo que estamos diciendo respecto a esta sola. Resaltar esta sola en particular, desde luego me parece muy importante porque de hecho hubo un hecho, una situación que se estaba dando en tiempos de Lutero que fue lo que hizo necesario resaltar que la salvación es por gracia. No es que ningún cristiano niegue que la salvación es por gracia, el problema es que no siempre es solo por gracia. ¿Qué situación había cuando Lutero plantó las 95 tesis en Wittenberg? ¿Qué situación se estaba dando que le llevó a hacerlo? Bueno, estaba el tema de la venta de indulgencias, ¿no? Era otra manera de salvarse. Podías pecar y luego bastaba con pagar y comprar esa indulgencia para ser salvo. Incluso para salvar a personas que ya habían fallecido anteriormente, ¿no? Entonces esto era lo que a Lutero le sorprendió, y en su viaje a Roma, cuando ve todo el negocio que hay detrás de esto, pues fue cuando él empezó a reflexionar sobre este tema, ¿no? Es interesante saber esta situación, y como está diciendo el pastor Gaby, efectivamente cuando Lutero por primera vez recurre o viaja a Roma, él pensó encontrar ahí una ciudad celestial. Él se imaginaba que era la ciudad celestial, pero claro, al llegar a Roma encuentra toda la corrupción, encuentra todo este llamativo comercio de la fe con las ventas de las indulgencias, y es con motivo de ello pues que él en su momento clava las 95 tesis como una protesta, ¿no?, en la catedral de Wittenberg. La Escritura nos enseña que la salvación es gratuita. Eso es lo que quiere decir que es por gracia, que es gratuita. Claro, si tenemos que hacer algo más, si para conseguir la salvación era necesario, pues eso, el pago de las indulgencias, eso quiere decir que en el peor de los casos podríamos decir que sería una salvación subvencionada, donde parte depende de nosotros y parte depende de Dios. Entonces ya no sería gratuita, ¿no? Pero, claro, aquí hay una cuestión que es muy importante. Entonces, si no tenemos que hacer nada, si la salvación es por gracia y no hay nada que podamos hacer, ¿eso quiere decir que podemos vivir como queramos, que no tenemos responsabilidades o obligaciones, puesto que Dios nos perdona y nos salva sin necesidad de que hagamos nada? Bueno, esa pregunta está con otras palabras, pero prácticamente así como tú la planteas, ¿no? En Romanos encontramos a Pablo diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él enseguida responde, dice, en ninguna manera, ¿no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él, ¿no? La conversión, el aceptar ese regalo de Dios, implica reconocer nuestro pecado y reconocer, y al menos, vamos a decir, al menos intentar no vivir de acuerdo a eso, ¿no? Luego el Espíritu nos da ese poder para poder hacerlo, pero es importante que tengamos claro esto, ¿no? Ya cuando Pablo escribe a los romanos, ya había quien decía esto, ¿no? Y hoy en día, y bueno, pues también encontramos este problema, ¿no? Personas que se conforman con cumplir ciertos ritos, y con eso parece que es suficiente, ¿no? Y muchas veces nos convertimos en cristianos de domingo, pero luego entre semana hacemos lo que nos da la gana, por decirlo de una manera coloquial. Hablando del libro de Romanos, que ya estamos mencionándolo, el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Roma, es interesante porque también les dice, así que la fe es por el oír. Bueno, voy a leerlo exactamente en la Biblia. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tenemos que escuchar al Señor mismo, y para escuchar tenemos que poner nuestra voluntad en ese sentido, ¿no? Y para hacer efectiva esa fe que nos conduce a la salvación que el Señor está ofreciéndonos. Pues, ya que hablamos de fe, vamos a pasar a la tercera sola, ¿no? Queda claro que sola gracia quiere decir pues que solo podemos ser salvos como un regalo. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para recibir esa salvación o para influir en esa salvación, sino recibirla, ¿no? Vamos a hablar de la tercera sola que vamos a tratar en esta mañana, la sola fe. ¿Qué es lo que nos enseña esta sola?
Bueno, como decía Marco ahora, ¿no? La fe es la manera en que aceptamos ese regalo que Dios nos da. Lo que enfatiza o lo que Lutero quiso enfatizar con el tema de la fe es que no son necesarias las obras. Las obras que la Iglesia Católica en aquel momento intentaba que sus fieles hicieran, les servían para salvarse. Entonces era, bueno, como si comprasen la salvación, o literalmente intentaban comprarla, ¿no? Por medio de bulas, de penitencias. Lo que Lutero dice, no, no, esto no funciona así. O sea, la fe, lógicamente la fe en la obra de Jesucristo nos salva, solamente la fe. No es necesario hacer obras para salvarse. Un ejemplo clásico de esto lo encontramos en el ladrón en la cruz, ¿no? Cuando él se arrepiente y pone su fe en Jesús, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dio tiempo a hacer obras, sino que solamente la fe le salvó. Podría añadir una cosa más, porque esto es curioso, y esto nos remite un poco a la historia, porque la idea que se tuvo mayormente es que la salvación se podía obtener haciendo obras. Y es precisamente por ello que viene al caso todo el tema de la venta de las famosas indulgencias. Y podemos decir desde que se inicia esta doctrina que es netamente pues, católica, hasta más o menos fines del siglo XV, podríamos decir, era una suerte de negocio, pero que simplemente se limitaba a algunos pequeños, ciertos pecados menores. Por ejemplo, tener pensamientos lujuriosos. La persona tenía que pagar para ser perdonado por ese pecado menor, por así decirlo. Pero esto cambia tremendamente cuando empieza a haber una necesidad económica para la construcción de un templo conocido en Roma. Y es así como ya no solamente la indulgencia tenía que ver con pecados menores, sino que incluso esto concluyó al final con el perdón de todos los pecados, tanto de vivos como de fallecidos, inclusive personas que ya habían muerto. Si tú querías que sus pecados sean perdonados, también podías comprar estas indulgencias para sacarlo del purgatorio. Y es precisamente lo que estamos comentando, que Martín Lutero, en mérito a ello, pues protestó fuertemente, ¿no? Yo creo que la Biblia es muy clara al respecto y tenemos muchos textos donde claramente, sin lugar a dudas, se nos está diciendo que la salvación no es por obra, que es solo por la fe. Justificados pues por la fe, este texto que tanto abrió los ojos a Lutero de Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, o por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? O si la salvación es por fe, ya no es por obras, porque si no, ya no sería por fe solo, ¿no? Pero hay un texto que es significativo y que de hecho ha sido un texto que ha confundido a muchos o que ha sido utilizado para justificar la enseñanza de que tiene que haber también obras, y es el texto que encontramos en Santiago, donde nos dice que la fe sin obras es muerta. O sea que son necesarias que hayan obras. Sería interesante pues aclarar un poquito este texto. Bueno, ciertamente es un texto que a Lutero personalmente le costó también, ¿no? Pero yo creo que si lo intentamos analizar, no es tan complicado, ¿no? Lo que está diciendo, por ejemplo, el texto continúa, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La idea es esta, ¿no? La fe tiene como consecuencia obras, no que esas obras nos salven, sino que son la consecuencia de la fe. Es decir, ¿qué es la fe al final? Es poner mi confianza en que la obra de Jesús en la cruz me salva. Pero cuando yo pongo mi confianza en Jesús como Salvador, también la pongo en Él como Señor. Y por lo tanto, mi vida a partir de ese momento va a cambiar y voy a intentar obedecerle, voy a intentar corregir, voy a intentar dejar de cometer esos pecados de los que me he arrepentido. Si me he arrepentido, pues tendré que dejar de hacerlo, ¿no? Si no, no tiene sentido. Es una fe que no tiene lógica. Lo que nos viene a decir Santiago es, si nuestra fe es sincera, es verdadera, se tiene que hacer evidente. No basta con que yo diga, tengo fe. En el capítulo 2, exactamente en su libro, pues Santiago,
hace una diferenciación entre la fe verdadera y la fe fingida. La fe verdadera es característica, podríamos decir, del verdadero creyente, que muestra su fe. Y como dice el mismo Santiago en el capítulo 3, dice, esa fe se muestra por medio de obras hechas en la humildad que viene de la sabiduría, ¿no? Y la segunda clase de fe, la fe fingida, que está hablando también ahí Santiago, es una fe, simplemente una demostración de una religiosidad muerta, por así decirlo. Y ser religioso es lo peor que podemos hacer. La fe sin obras es una fe muerta, pero esas obras, lógicamente, no se hacen para obtener la salvación. Simplemente es como una demostración y como un hecho de que estoy pues, dando a conocer de que efectivamente mi vida ha cambiado, mi vida es diferente y la fe que he puesto en el Señor me conduce a que yo produzca esas obras, no para mi salvación, sino como una consecuencia de haber creído en el Señor. Es importante destacar la enseñanza que Jesús le dio a Nicodemo, ¿no? Que le dijo Nicodemo, un hombre religioso, practicante de todo lo necesario, de todo lo que la ley decía en cuanto a la liturgia, pero a quien el Señor le tiene que decir que si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y es que la salvación consiste en un nuevo nacimiento, en una nueva vida, y esa nueva vida es en la que hemos de andar y que se tiene que manifestar mediante fruto. Es como hablar de un árbol que da fruto, y como da fruto es porque tiene vida, pero si no tiene vida no da fruto. Quien ha nacido de nuevo tiene que dar fruto, y si no da fruto es que no ha nacido de nuevo. Eso es lo que nos está enseñando, porque además somos salvos para buenas obras, para andar en esa novedad de vida. Y creo que esto es muy importante, porque muchas veces nosotros mismos, los evangélicos, podemos caer en el mismo error. ¿Pensáis que esto es así y qué podríamos hablar pues para que los que nos están escuchando puedan analizarse y examinarse si realmente están incurriendo, tal vez sin darse cuenta, en este mismo hecho? Es muy interesante, Rafael, lo que nos dices del árbol. También es una imagen que usó Jesús, ¿no? Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces imaginemos que soy un árbol y yo digo, soy un manzano, pero el fruto que doy son naranjas. Pues nadie se cree que soy un manzano, ¿no? Es evidente que soy un naranjo. Pues esto es lo mismo. Si decimos que somos creyentes, pues si decimos que hemos confiado en Jesús, pues se tiene que notar en nuestra manera de vivir. Entonces, si nosotros estamos diciendo soy cristiano, pero estoy viviendo igual que vivía antes o estoy viviendo igual que viven los que no son cristianos, pues soy como ese árbol que dice soy un manzano, pero en realidad sus frutos son las naranjas. Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos que tener muy claro que tiene que haber un cambio en nuestra vida en el momento de convertirnos. Tiene que haber una evidencia que no es la que nos salva, sencillamente es la evidencia, lo que pone en evidencia. Es triste reconocer efectivamente que hoy más que nunca pues hay muchos creyentes que están viviendo una vida religiosa. Y en toda la palabra, si nosotros analizamos la palabra, en toda ella encontramos que nuestra vida debe estar en sintonía con lo que decimos creer. Precisamente en estos últimos domingos estamos estudiando por las tardes el libro a los Filipenses y ahí hemos visto y hemos destacado un verso muy precioso que está en el capítulo 1, el verso 27, donde Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Es decir, así como decimos que somos creyentes, yo creo que debemos vivir dignamente. Y el llamado de atención que tendríamos en todo caso aquí es que debemos vivir de tal forma, de tal manera, que nuestro actuar esté acorde o concuerde exactamente con el evangelio que muchas veces estamos predicando. Pero volvemos a repetir que tristemente hay mucha religiosidad hoy en día en personas que se llaman creyentes. Efectivamente, la fe sin obras es muerta, eso que confundió incluso a Lutero en un principio. Pero
como decía el pastor Gaby, es muy sencillo. La fe sin obras es muerta porque la fe nos lleva a la vida, a un nuevo nacimiento, a una nueva vida. Entonces, si no tiene fruto, si no tiene obras, está muerta. Y sería lo mismo que decir, el árbol que no da frutos está muerto. Por eso la fe sin obras es muerta. Nunca este texto enseña que sean necesarias las obras. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestras participaciones. Buenos días y encantado de que estés de vuelta. Pues gracias también a vosotros. Muy buenos Y días. hasta pronto. Queridos hermanos, queridos amigos, la primera sola de las que hemos comentado es la sola Escritura. Y como ya se nos ha leído en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y mirar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es suficiente, que no necesitamos nada más, que con la Escritura podemos llegar a ser perfectos, a estar enteramente preparados para toda buena obra. Por eso debemos de rechazar rotundamente toda enseñanza contraria a las Escrituras. Tenemos la profecía más segura, la palabra de Dios que ha sido expirada por Él mismo. La segunda sola era la sola gracia. Bueno, la Escritura nos dice claramente cuál es el plan de Dios y para la salvación, claro. Y nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y que esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Que no es por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos añadir al plan de salvación que Dios ha previsto. Solamente recibir esa salvación por medio de la fe. Por medio de la fe recibimos esa salvación. Pero cuidado, si esa fe no se evidencia en nuestra conducta, viviendo en santidad, si no produce obras, también se nos ha dicho que es una fe muerta. Santiago continuaba diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Hombre, pues bien haces. Pero mira, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber que la fe sin obras es muerta? Un árbol que no da frutos está muerto. Si tú dices que tienes fe y no das las obras del Espíritu, las obras que nos habla la Escritura, por ejemplo en el capítulo 5 de Gálatas, si tu vida no es una vida que crece en santidad, mira, sin santidad nadie verá a Dios. Somos salvos para andar en esas obras de santidad, en esos buenos frutos que el Señor ha preparado para nosotros. Lo más preciado que podemos obtener en esta vida es la salvación. Y esto solo se consigue recibiendo el regalo que Dios nos ofrece por fe. Así que yo te pido, hermano, yo te pido, amigo, que examines tu fe, que veas si esa fe produce fruto. Porque estas enseñanzas no son para debatirlas, no son para generar contiendas, sino son para vivirlas. Son enseñanzas que tienen que transformar nuestra vida y esa transformación se tiene que evidenciar. Si no, de nada sirve conocer estas cosas. Pues deseo que así sea y que el Señor te bendiga.